¿Cómo están amigos de Planeta2013.tv? Hoy estamos en el programa Madre Tierra en su sección de conciencia calendárica. Hoy vamos a platicar respecto al tiempo de Anáhuac y sus correlaciones con el tiempo cristiano. Sabemos que hay muchas versiones e interpretaciones de cómo es que se debe de correlacionar el tiempo de Anáhuac con el tiempo que trajeron los europeos en el siglo XVI. Así es que haremos una breve semblanza de todas las correlaciones que se han manejado hasta el día de hoy, todas las versiones, y salvo su mejor opinión, ustedes decidirán cuál es la que más se apega a la realidad. Así es que bueno, yo regreso con ustedes en un rato, les dejo aquí con estos videos hechos por nuestro buen amigo el Dr. Israel Becerra. Para intentar una correlación entre el calendario de Anáhuac y el calendario europeo, uno de los primeros pasos es entender la duración del año trópico. En términos sencillos, se llama año trópico, también llamado año solar, al tiempo que tarda la Tierra en completar su órbita alrededor del Sol, que para un observador significa la vuelta del astro al mismo punto del cielo. La duración del año trópico se ha calculado mediante métodos modernos en 365.2422 días, lo cual es equivalente a 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.9 segundos. A partir de este dato es que debemos ir ajustando nuestros calendarios, pero antes hay que conocer el funcionamiento de los mismos. El calendario de Anáhuac es un sistema basado en meses de 20 días y semanas de 13, que se combinan para lograr un consecutivo que tiene grandes aplicaciones astronómicas. Esto es debido a que sus inventores, los olmecas, eran un pueblo con gran adelanto en esta ciencia. Hay excelentes tratados en la red sobre el tema, así que para efectos de este trabajo únicamente diremos que actualmente existe polémica respecto al punto en el cual arrancaba el año solar en este sistema. Así, por ejemplo, existen quienes opinan que debe iniciarse el 12 o 15 de marzo, mientras algunos otros recorren el punto de inicio del año hasta el 12 o el 21 de febrero. Más allá de esto, es importante comprender el funcionamiento y evolución del calendario europeo, ya que sin ello no podremos captar el mensaje que se desea transmitir en este trabajo. El calendario europeo tiene una larga y accidentada historia, pero entre los años 300 y 400 después de Cristo, el denominado calendario juliano, llamado así en honor al emperador romano Julio César, termina de ser estructurado en su totalidad. Este calendario juliano contaba años de 365 días, agregando cada 4 años un día extra, denominando a estos años como bisiestos. Esto significa que el año en el calendario juliano era calculado a 365.25 días, ya que si contamos 3 años de 365 días y uno más de 366, dividiendo luego el resultado entre 4, obtenemos como producto 365.25. Convirtiendo los decimales en unidades diremos que el año juliano duraba entonces 365 días y 6 horas. Son estas 6 horas las que se acumulan cada 4 años para dar un día de más, ya que 6 más 6 más 6 más 6 es igual a las 24 horas del día bisiesto supernumerario. No obstante, tal como dijimos antes, la duración real del año trópico o solar no es de 365 días y 6 horas, sino de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Esta diferencia de poco más de 11 minutos origina que después de determinado tiempo se acumule un día extra, el cual adelanta el inicio del año, desajustándolo astronómicamente. Esto último sucede cada 128 años aproximadamente.
Este desfase originó que, para 1582, el calendario juliano había acumulado, en sus poco más de 1200 años de existencia, una diferencia de 10 días de adelanto respecto del año trópico real. Esto fue notado por los estudiosos europeos cuando se dieron cuenta de que el equinoccio de primavera, que en el año 325 ocurría el 21 de marzo, estaba ocurriendo para entonces el 11 de marzo. Por esta razón, en 1582, el Papa Gregorio XIII ordena la aplicación de una reforma calendárica que consistió en la supresión de 10 días, para compensar el desfase astronómico que el calendario juliano venía arrastrando. De este modo, del día 4 de octubre de 1582, pasamos al 15 de octubre, sin más. Son 10 días que nunca existieron, y que representaron el error astronómico que el calendario juliano tenía. Al mismo tiempo, se cambió la dinámica de aplicación de los bisiestos, que anteriormente se contaban siempre cada 4 años, ordenando que a partir de ese momento no se aplicaran en los años que fueran divisibles entre 100, a menos que lo fueran entre 400. Esto significa que, a partir de 1582, se eliminaron los días extras que se deberían haber aplicado en los años de 1700, 1800 y 1900, ya que estos 3 años, que deberían haber sido bisiestos, no lo fueron, al ser divisibles exactamente entre 100, pero no entre 400. Con esta medida se logró que el nuevo calendario, el cual en honor a su fundador se denomina calendario gregoriano, evitara el desfase que su predecesor había acumulado, pasándose de un error de un día cada 128 años a un día cada 3300 años. Es en este punto donde podemos empezar a hablar ya de una correlación con el calendario de Anáhuac. Si consideramos, por ejemplo, que en 1521 el año de Anáhuac hubiera iniciado en 2 de marzo, tenemos primero que considerar los 10 días suprimidos en 1582 para eliminar el desfase que arrastraba el calendario juliano. Esto no significa, de ningún modo, interrumpir la sucesión de días anahuacas, sino únicamente considerar que del día 4 de octubre se pasó al 15 de octubre, siempre en el calendario europeo. Si observamos esto gráficamente quizá podamos entenderlo mejor. En la tabla que observamos en este momento, vemos a la derecha la sucesión de días europeos, en octubre de 1582. A la izquierda se observa el consecutivo de días de Anáhuac. Puede observarse cómo la corrección no afecta al calendario anahuaca, sino solo al europeo, saltando del 4 al 15 de octubre. Estos 10 días son la razón por la cual un año que en 1521 hubiera iniciado en 2 de marzo, en la actualidad estaría iniciando en 12 de marzo, ya que al tener en cuenta la eliminación de dichos días que tuvo lugar gracias a la reforma gregoriana, llegamos a esa fecha actual. No obstante, no hay que olvidar que dicha reforma incluyó también un cambio en la dinámica de aplicar bisiestos, de modo que hay que descontar igualmente los 3 días que no se contaron como tales en los años de 1700, 1800 y 1900. En la imagen que observamos ahora, vemos cómo hacer esto tampoco afecta el consecutivo de días anahuacas, ya que en este ejemplo, lo único que sucede es que del 28 de febrero de 1700, se pasó al 1 de marzo. Es decir que 1700 no tuvo 29 de febrero, aun cuando es divisible entre 100, porque no es divisible entre 400. Lo mismo sucedió con los años de 1800 y 1900. De este modo, si volvemos al ejemplo del año con inicio en 2 de marzo de 1521, notaremos que, al considerar los 3 días bisiestos omitidos gracias a la reforma gregoriana, más los 10 días que previamente habíamos considerado, actualmente ese mismo año estaría entrando 13 días más tarde, esto es, el 15 de marzo. Pero, no obstante, recordemos que la duración del año tropical no es de 365 días y 6 horas, sino de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. De no tener en cuenta este hecho, obtendríamos un calendario equivalente al juliano, en términos de error astronómico, y recordemos que los antiguos anahuacas se caracterizaron por su depurado manejo de la astronomía.
Así que, haciendo cálculos, notaremos que en los 493 años que median entre 1521 y 2014, caben 3.85 periodos de 128 años, esto es, el año trópico real se ha desfasado esa cantidad de días respecto al aparente. Redondeando los números, esos 4 días de diferencia deben restarse a la fecha en la que actualmente entraría el año Anahuaca. Entonces, para un inicio en 2 de marzo de 1521, el resultado es que, actualmente, el año nuevo entra no el 15, ni el 12, sino el 11 de marzo. En resumen, para mantener el calendario Anahuaca calibrado astronómicamente, debe considerarse la duración real y no la aparente del año solar. Esto implica, en términos prácticos, sumar 9 días a la fecha en la que nosotros consideremos que el año iniciaba antes de la llegada de Cortés. Esta misma regla puede aplicarse para otro tipo de años, siempre sumando 9 días a la fecha que tomemos como referencia. Así, para un año iniciado en 2 de febrero, actualmente la fecha astronómica correcta sería el 11 de febrero, y para un calendario que arranque en 12 de febrero, sería el 21 de febrero. Muchas gracias por tu tiempo.